Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 4 de Levítico, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. El pecado, tal como lo presenta la Biblia, no siempre es el fruto de una rebelión deliberada, pues en ocasiones es el resultado de la fragilidad y de la torpeza espiritual del ser humano, o simplemente el hecho de no haber prestado atención suficiente a los mandamientos de Dios. Y todo esto ocurre debido a la naturaleza pecaminosa que heredó de Adán, tal como lo afirma Pablo en Romanos 5:12. De acuerdo a las diferentes palabras que la Biblia utiliza para referirse al pecado, en el Antiguo Testamento, tales como Hatá, Awón, Peshá, Abar, y en el Nuevo Testamento, tales como Hamartía o Alitros, entre otras, se puede inferir las siguientes definiciones respecto al pecado. Número 1. El pecado es una desviación de una norma definida. Es la violación de la ley, como dice 1 Juan 3:4. Número 2. El pecado es quedarse corto, es no alcanzar la meta de la perfección, es errar el blanco. Número 3. El pecado es desobediencia. La desobediencia no es posible si no hay conocimiento de la ley y es transgresión de la misma. Y número 4, el pecado es una ofensa contra Dios. Antes de ofender al prójimo, primero se ofende a Dios, como lo muestra Lucas 15:21, al decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Por su parte, en el Antiguo Testamento las palabras que se refieren al pecado se utilizan de forma paralela o complementaria. Por ejemplo, 1 Samuel 20:1 dice, David acudió a Jonatán y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, Awón? ¿Y cuál es mi pecado, Hatá, contra tu padre, para que él me trate de quitarme la vida? Podemos encontrar otros ejemplos en Isaías 43:24, Jeremías 5:25, Salmo 107:7 e Isaías 50:1. Por otro lado, Levítico nos muestra la sorprendente sensibilidad de Dios hacia el pecado cometido por yerro, es decir, el pecado involuntario, sin conciencia o sin intención maliciosa. Este es el pecado no de los pecadores comunes o mundanos que no tienen en cuenta a Dios, sino de aquellos que tienen una relación con Dios, pero que yerran en su caminar. En este capítulo vemos que para Dios el pecado, aunque sea por descuido o ignorancia, sigue siendo una ruptura en la relación con Él y por lo tanto requiere expiación. Sin embargo, este capítulo revela algo maravilloso del carácter de Dios. Él no solo condena el pecado, sino que provee un tratamiento para adquirir el perdón y la restauración. Y este tratamiento se adapta a cada nivel de responsabilidad espiritual, social y personal. En este capítulo se trata del pecado del sumo sacerdote, quien era el representante espiritual del pueblo. Y cuando éste pecaba, al igual que cuando pecaba toda la congregación, debían traer un becerro, que en el capítulo es la ofrenda más costosa. Debía imponer sus manos sobre la cabeza del becerro y confesar su pecado, y de esta manera transfería su pecado y su culpa a la víctima. La sangre era llevada al tabernáculo, rociada hacia el velo del santuario y colocada en el altar del incienso, lo que no ocurría en los demás sacrificios, solo en este caso y en el pecado congregacional. Esto nos enseña que el pecado de un líder espiritual afecta el acceso al pueblo de Dios, contamina la adoración a Dios y por tanto la expiación debía realizarse aún dentro del mismo santuario. Por otro lado, cuando un jefe o líder civil pecaba, debía ofrecer un macho cabrío. En este caso, la sangre no se llevaba dentro del santuario, sino que se colocaba solo en los cuernos del altar del holocausto, indicando que su pecado, aunque era serio, no afectaba el culto de la misma manera que el pecado del sacerdote. Este tratamiento nos enseña que los líderes están bajo la mirada de Dios y también necesitan conciencia de pecado, arrepentimiento y expiación por parte de Dios. Por último, se presentaba el tratamiento del pecado de las personas comunes. Para esto Dios aceptaba una cabra o una cordera, lo que hacía accesible la expiación a todos. Aunque no tenían roles públicos, su pecado también debía ser tratado. No hay pecado demasiado pequeño para no necesitar perdón.
Los corderos, por tanto, eran los más económicos y eran más accesibles a los menos favorecidos. Sin embargo, tenía un costo para los pecadores. Las palomas, como se mencionó en el capítulo 1, no era para el perdón de los pecados, sino para representar una entrega total a Dios. Por tanto, los corderos eran las ofrendas por el pecado de los pobres. El hecho de que había que traer un animal en sustitución significa que, en primer lugar, que alguien debía morir por el pecado, un sustituto, y así evitar la muerte. Y en segundo lugar, que el perdón es algo costoso y no debe tomarse a la ligera. Hay ocasiones que pensamos que nuestros pecados y errores no afectan a nadie, pero cualquier ofensa a Dios, aunque involuntaria, causa una herida en nuestra comunión con Él. Sin embargo, gracias a Jesús tenemos un camino abierto para restaurar esa relación. 1 de Juan 1:9, debido a que todos estos sacrificios prefiguraban a Cristo Jesús. Él no pecó, pero fue hecho pecado por nosotros, como lo dice 2 de Corintios 5:12. En la cruz cargó tanto con los pecados voluntarios, así como los cometidos por ignorancia, y su sangre no fue rociada en un santuario terrenal, sino que fue presentada en el cielo mismo, según Hebreos 9:24. Gracias a Él ya no tenemos que traer becerros, ni cabras, ni corderos. Ahora vamos a Dios por medio de Jesús y traemos un corazón arrepentido, ejerciendo fe en aquel que ya pagó todo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Acude hoy a Jesús y agradécele porque, aunque no toma el pecado a la ligera, tampoco toma a la ligera nuestra necesidad de restauración, y por tal motivo hizo provisión mediante Él mismo al entregar su vida como pago de nuestra deuda. Pídele que te ayude a reconocer tus yerros, tus equivocaciones, incluso los que no ves en este momento, de modo que puedas confesarlos y recibir el perdón que solo Él puede dar. Recuerda, yo soy John Alvin Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.